La llamada llegó con violencia, en una noche ventosa a finales de un frío noviembre. Mi teléfono vibró con fuerza sobre la mesa, agitando el vaso de agua que había junto a mi cama y haciendo caer gotas por los lados. Me desperté sobresaltado y me di la vuelta para tomar el teléfono. Leí el nombre que aparecía en la pantalla. Me acerqué el teléfono a la oreja. Hola, contesté con sueño. Mi hermano estaba al otro lado de la línea llorando, y se oían gritos de fondo, fuertes, como si alguien se estuviera muriendo. Los gritos hacían una pausa y volvían a empezar, más fuertes que antes. Jason, ¿estás ahí? Dijo en pánico, sollozando. Su voz seguía entrando y saliendo. Apenas podía oírlo por encima de los gritos. Eddie, ¿qué pasa? Respondí frotándome los ojos. Me incorporé en la oscuridad buscando el interruptor de la lámpara. La encendí y salí de la cama. Los gritos eran cada vez más fuertes. Se está muriendo. Creo que se está muriendo. Espera, ¿quién se está muriendo, Eddie? ¿Qué está pasando? Lo golpeé. No lo vi venir. Simplemente salió de la carretera. Eddie empezó a sollozar incontrolablemente. Los gritos se convirtieron en un lamento agudo. Llegó un momento en que no podía distinguir cuál era cuál. Puse el teléfono en altavoz y lo puse al volumen más bajo. Me vestí rápidamente y me llevé las llaves y la billetera. Salí de mi apartamento y el viento me golpeó con toda su fuerza. Las manos se me entumecieron y el frío me quemó la cara y los dedos. Corrí hasta el aparcamiento y me metí en el coche. ¿Dónde estás?, pregunté colocando las llaves en el contacto. Me temblaban las manos contra el volante. Eddie seguía llorando, jadeando al teléfono, al borde de un ataque de pánico. Me sorprendió que no tuviera ya uno. Eddie, tranquilo, respira hondo y escucha mi voz. Empezó a calmarse y sus sollozos se convirtieron en un llanto constante. En algún momento del camino hasta mi coche, los gritos se habían convertido en gemidos. Apenas oía al hombre de fondo. No estaría vivo mucho tiempo más. Estoy aquí, dijo Eddie, suspirando. Dime dónde estás. Estoy en Hollow Creek Road. Maldije suavemente y metí la marcha atrás. Por supuesto, era Hollow Creek Road. No podía haber sido en ningún otro sitio, quizá en la autopista o en un barrio. No, tenía que ser esa carretera. ¡Qué suerte tenía! Esto saldría en todos los periódicos, despertando de nuevo el pánico y la conmoción en toda la ciudad. Les explicaré. Hollow Creek Road es una carretera secundaria en las afueras de la ciudad. Es bien sabido que no se debe conducir por allí, especialmente de noche. Durante años se han difundido informes en el periódico y de boca en boca de los lugareños sobre el lugar. Desde extrañas desapariciones, ovnis y pies grandes hasta incluso cambiaformas. La carretera es un lugar de leyenda local. Pero si me preguntan a mí, creo que la mayor parte podría atribuirse a la histeria colectiva. La mayoría de las circunstancias inusuales tienen explicaciones normales. Pero al vivir en uno de los pueblos más pequeños de Virginia, los lugareños no pueden evitar querer un poco de notoriedad, una pequeña gota de emoción o atención de vez en cuando. Point Pleasant, Virginia Occidental, y la leyenda del hombre polilla son un buen ejemplo de ello. Mi ciudad y la leyenda local de Hollow Creek Road y sus ocurrencias no es diferente.
Está bien, voy para allá. Gracias Jason. Sabía que podía contar contigo. Tienes que llamar al 911. ¿Puedes hacerlo? Si el tipo se está muriendo, necesita una ambulancia. Eddie se quedó en silencio al otro lado del teléfono cuando, de repente, la llamada terminó sin previo aviso. No me lo creí ni por un segundo hasta que comprobé mi historial de llamadas. Intenté devolverle la llamada, pero me saltó el buzón de voz. ¡Demonios! Puse el auto en marcha y aceleré hacia la oscuridad. El trayecto no pudo ser demasiado largo. No miré el teléfono en todo el trayecto, a menos no tanto como debería. Iba a toda velocidad por carreteras vacías, tomando curva tras curva. Al cabo de un rato, se convirtió en un borrón de luz y oscuridad. Las líneas blancas de puntos se difundieron en una sola. Las dobles líneas amarillas parecían desaparecer en el pavimento. Esto es lo que me parece tan aterrador de cualquier carretera secundaria de noche. En esas carreteras no hay líneas, solo espacio. Conduciendo de noche, solo con los faros y los árboles a tu alrededor, Dios sabe cómo eres capaz de saber dónde estás, qué es real o qué es una ilusión. Todas las carreteras secundarias tienen esas cualidades, una sensación de aislamiento total, humo y espejos, apenas velados para ocultar algo mucho más siniestro detrás. Giré hacia Hollow Creek Road y conduje a un ritmo constante. Llevaba las luces altas encendidas y tomaba las curvas despacio, sin perder la vista del bosque en busca de ciervos y la carretera en busca de otros conductores. Durante un rato, no hubo más que bosque y carretera. Por un momento, me detuve en medio de la carretera para comprobar por fin mi teléfono. Nada, ninguna notificación. Tampoco tenía servicio. Por supuesto, siempre podía utilizar la llamada de emergencia de mi teléfono si necesitábamos ayuda. Por un momento me lo pensé, mirando fijamente la barra roja. Respiré hondo, apagué el teléfono y seguí conduciendo. Recordándolo ahora, debería haber sabido lo malo que iba a hacer, con la forma en que ese hombre había estado gritando. Pero no puedo culparme por las cosas que podrían haber sido, solo por las que son ahora. Y hay muchas cosas, te lo puedo asegurar. Después de lo que me parecieron horas, finalmente me encontré con el accidente, aunque desde mi punto de vista no parecía tan grave. El coche de Eddie estaba en medio de la carretera, aparentemente aparcado allí. No podía ver nada delante de él, a menos desde mi punto de vista. Eddie tampoco estaba a la vista. Aparqué a un lado de la carretera y salí. El viento me golpeó de nuevo con más fuerza esta vez. Era tan fuerte que casi me hace caer. Me apoyé en el capó del coche y me acerqué al lugar. En ese momento, la puerta del conductor del coche de Eddie se abrió de golpe y él salió torpemente. Tropezó hacia mí, llorando, diciendo mi nombre. Se echó en mis brazos y lo abracé. Olía a sangre. También tenía un olor a almizcle, como si no se hubiera duchado en días, lo cual no era normal. Eddie era un maniático de la limpieza. Jason, susurró. Se estremeció bajo mi abrazo. Tranquilo, ya estoy aquí. Sosteniendo su cabeza entre mis manos, le pregunté. ¿Ya llamaste a la policía? No, mi teléfono no funciona. Por eso se cortó la llamada. Lo miré a los ojos. Me devolvió la mirada, tembloroso. Por alguna razón parecía inexpresivo, como si su cara hubiera sido moldeada para tener el aspecto que tenía,
no controlada por músculos o ligamentos, sino como si estuviera esculpida de alguna manera. «Escucha, quiero que entres en mi auto», le dije dándole mis llaves. «Toma calor, agarra mi teléfono y llama a la policía usando la llamada de emergencia». Eddie asintió, tomando mi teléfono. También me di cuenta de que tenía las manos ensangrentadas, las uñas agrietadas y llenas de suciedad. Me pregunté qué demonios había sucedido. «Mientras tanto, quédate en el auto mientras voy a echar un vistazo. ¿De acuerdo?» Ok, de acuerdo. «Está bien, te quiero. Todo va a estar bien, lo prometo». Le di un último abrazo y le entregué las llaves. Las tomó y se acercó al auto. Se dejó caer en el asiento del copiloto y cerró la puerta lentamente. El lugar donde se había detenido el coche casi parecía haber sido preparado. El vehículo había derrapado lateralmente en un último esfuerzo por detenerse. Los faros seguían brillando y cuando me acerqué a la puerta del conductor, pude ver lo que había en la carretera delante. Era un hombre completamente desnudo y cubierto de sangre. Tenía cortes por toda la espalda, abiertos como bocas ensangrentadas. Casi esperaba que tuviera hileras de dientes. La sangre brotaba de todos ellos, como dedos que recorren su piel. Estaba pálido a la luz, y el rojo resplandecía casi en un tono rosado. El hombre no se movía. No había gritos ni quejidos. Me acerqué a él lentamente, agachándome cerca del suelo. Evité el charco de sangre a su alrededor. El viento soplaba con fuerza. Le toqué la espalda y estaba helada. Temía que si tocaba la sangre mis dedos se clavarían allí. Los cortes eran numerosos. El accidente no podía haber causado esto. Algo no estaba bien. ¿Qué demonios?, murmuré, pinchando el cuerpo. No quería verlo de frente, por miedo a vomitar, pero también para honrar algún recuerdo de este hombre. Pero también tenía curiosidad de ver. Si era horrible por detrás, ¿cuánto peor podía ser por delante? Me mordí el nudillo y respiré entre las manos. Finalmente, decidí hacerlo. Tenía los brazos y el pecho cubiertos de los mismos cortes, acuchillados de un lado a otro, en diagonal. Tenía que haber sido algún tipo de animal. Sus genitales habían sido separados por completo del cuerpo y no estaban a la vista. El hombre tenía la cabeza bajo el brazo y la cara contra el pavimento. Por el charco de sangre que había debajo, sabía de todas formas que no quedaría mucho de su cara. Pero tenía que verlo. Necesitaba saber qué aspecto tenía. El viento silbaba contra la noche, haciendo chocar los árboles entre sí. Crujían y se golpeaban unos contra otros, crujiendo como huesos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me agaché más cerca del hombre y estiré la mano hacia su brazo. Mis dedos rodearon su muñeca, que no parecía tan fría, teniendo en cuenta que estaba cerca de su boca. Cerré los ojos y respiré hondo. Le levanté el brazo y lo tiré a un lado. Me quedé en shock. Lo que estaba viendo no tenía ningún sentido. Era imposible que lo tuviera. Dejé de respirar y lentamente me levanté y me alejé del cuerpo. Tenía la cara cortada, la boca abierta y le faltaban los dientes y la parte de la encía. Uno de sus ojos había sido arrancado y yacía en el pavimento como una pelota de golf en el juego. Me sorprendió incluso poder reconocer una cara entre tanta sangre,
que debería haber sido lo último en lo que pensaba, teniendo en cuenta que sabía exactamente a quién estaba mirando. Era Eddie. Era la cara de mi hermano, aplastada contra el pavimento, con la sangre helada filtrándose por sus labios. Mi hermano, completamente inmóvil y muerto en el suelo. Se me revolvió el estómago y sentí un tirón en la garganta. No había nada que vomitar. Lloré en seco y seguí caminando hacia atrás, lejos de los faros. Ahora todo estaba a patas arriba. La llamada telefónica, el viaje hasta allí, la interacción con Eddie. ¿Eddie? La cosa con la que había hablado por teléfono y en persona, y que ahora estaba sentada en mi coche, no era mi hermano. Me metí las manos en los bolsillos en busca de las llaves y entonces recordé. Las tenía él. Estuve a punto de reírme de lo espantoso que era. El puro shock casi me provocó un ataque de risa. Se ven todas las películas de terror y se leen todas las novelas. Sin teléfono, sin llaves, sin salida. Solo estás tú y lo que sea que quede. Y lo que quedaba allí no era mi hermano. ¿Jason? La voz que me llamó vino del bosque. Era un susurro, bajo y ronco. Chocó contra mi piel y mis oídos. Me encogí y me alejé de los faros, caminando a toda velocidad hacia el coche de Eddie. Tiré de la manija. Cerrado. ¿Jason? ¡Por favor! La voz suplicaba, ahora como un niño. Sonaba igual que Eddie, como había sonado cuando era niño, pidiendo a su hermano mayor que lo salvara. No respondí. Me escondí detrás de la puerta del copiloto y cerré los ojos. Los abrí y miré a mi alrededor. No vi a nadie ni nada, pero sí vi unas rocas a un lado de la carretera, de gran tamaño y bordes dentados. ¡Jason! ¡Te quiero, Jason! ¡Te necesito! Ese no es mi hermano, ese no es mi hermano, ese no es mi hermano. Susurré repetidamente. Luego la voz rió fríamente y vibró a través del viento, llevándola por la carretera y por todas partes a mi alrededor. Me estremecí bajo su peso. ¡Sal de ahí! Me incliné sobre las rodillas y me arrastré hacia el borde del camino. Recogí la roca más grande que había y luego otra más pequeña a su lado. La sostuve en las manos y volví a apoyarme suavemente en el coche. Esperaba que no me hubiera visto. ¿Sabes que te quiero? La voz titubeó, en una voz que sonaba como la de Eddie, excepto que estaba entrecortada. Una fusión entre Eddie mayor a Eddie más joven en rápida sucesión. En un movimiento, me levanté sobre un pie y me agaché en torno al lateral del coche. El faro me cegó por un momento y pude ver claramente al otro lado de la carretera, por donde estaba mi coche. La puerta del acompañante estaba abierta y unas pisadas embarradas se deslizaban por el asfalto en dirección al bosque. Más allá del auto, pude ver una figura en los árboles. Era inmóvil, esbelta, muy negra incluso en la oscuridad. No podía saber si me estaba observando, pero tenía que correr el riesgo de que aún no lo supiera. Lancé la piedra más pequeña lateral de mi auto, cerca de una de las ventanillas traseras. Inmediatamente después, me puse de pie, levanté la otra piedra y rompí la ventanilla del asiento del copiloto del auto de mi hermano. Se agrietó, pero no se rompió.
Oí el rápido repiqueteo de unos pasos a lo lejos. Me asusté y volví a golpear la ventanilla. Luego se hizo añicos. Frenéticamente metí la mano. Me corté los dedos con el cristal, pero no había tiempo. Abrí la puerta desde el interior. Cuando se abrió, entré de un salto. Subí al asiento del conductor y busqué a tientas el contacto. Palpé las llaves y arranqué el coche. Miré por la ventanilla de al lado y por un momento vi lo que parecía Eddie de pie en el lado del conductor de mi vehículo. Me observaba sin emoción. Luego sonrió mostrando grandes filas de dientes como agujas. Su mandíbula se desencajó y se abrió hacia mí y se echó a reír. Una carcajada estridente taladró la noche y mis oídos. Grité. Puse el vehículo en marcha y salí a toda velocidad por la carretera, ignorando todo lo demás. Grité durante no sé cuánto y lloré. Encendí las luces altas y seguí conduciendo sin reducir la velocidad. Después de un largo trayecto, me detuve en medio de la carretera. Respiré hondo. Levanté las manos, hundí la cara en ellas y sollocé. Los días posteriores apenas los recuerdo. En algún momento llegué a casa. Me desperté en la parte trasera del coche de Eddie, en el aparcamiento junto a mi apartamento. Durante días lloraba, acompañado de constantes pesadillas y ataques de pánico. Finalmente, presenté una denuncia por desaparición después de que mi madre me llamara para preguntarme por Eddie. Estaba muy preocupada porque no podía localizarlo. ¿Lo has visto? Me preguntó. Su respiración era rápida y llena de pánico. Apreté los dientes y contuve la respiración. No lo he visto. No me ha llamado ni me ha devuelto los mensajes. Dios, no puede ser. Siseó colgándome. Unos días después de esa llamada, encontraron mi auto aparcado en el arcén de la carretera donde lo había dejado. Comprobaron todo tipo de cámaras, ninguna de las cuales estaba cerca de Hollow Creek Road, teniendo en cuenta lo rural que era a las afueras de la ciudad. La única grabación que encontraron fue la de mi coche circulando a toda velocidad por la carretera en plena noche. En el auto encontraron sangre y restos de piel, todo de Eddie. Me interrogaron, por supuesto, teniendo en cuenta de que era mi auto con su sangre y su piel. Además tenía el vehículo de Eddie fuera de mi apartamento. Y la respuesta fue sincera para ellos después del interrogatorio. No sé, en un ataque de pánico desconocido o angustia mental, Eddie condujo hasta mi apartamento. Como no pudo hablar conmigo debido a que yo estaba durmiendo, dejó su coche y tomó el mío por razones desconocidas. Es posible que saliera corriendo y entrara en pánico, pero esto no es seguro. En cuanto a la ventana rota y algunas cosas que faltaban dentro del coche, muy bien podría haber sido un robo. Mi hermano había estado sufriendo algo de estrés debido a sus clases en la universidad, combinado con su trabajo a tiempo parcial. Tenía un historial de problemas de salud mental, al igual que el resto de mi familia. Como no sabía si esto limpiaría mi nombre, lo dejé así. No volvieron a interrogarme. Pasaron a otras cosas. No mencionaron los cristales rotos de la carretera. Me dijeron que no habían encontrado cuerpos cerca de la escena. La carretera estaba limpia de sangre o cualquier otra cosa que pudiera ser evidencia de los restos de Eddie. Me dijeron, no palabra por palabra, que después de entrar en el bosque, había desaparecido sin dejar rastro. Hubo grupos de búsqueda durante días, incluso semanas, pero no lograron encontrar nada. Al final, todo se desvaneció en callejones sin salida. Y durante mucho tiempo,
La ciudad permaneció en silencio. Han pasado años desde entonces, y la desaparición de mi hermano se ha sentado en la larga y misteriosa historia de Hollow Creek Road. Las habladurías se han calmado y otras cosas extrañas han ocurrido desde entonces, pero eso no distrae del frenesí que causó después de que ocurriera. Se hablaba de todo, como he mencionado antes, sobre lo ocurrido la noche en que desapareció y qué clase de criatura se había apoderado de él para provocar toda esa sangre. Pero estas habladurías nunca llevan a conclusiones, solo especulaciones de pueblerinos desesperados por llamar la atención. Aunque ha pasado tanto tiempo, ya no suelo salir a la calle. Cuando lo hago, los lugareños me reconocen enseguida y me bombardean a preguntas. ¿Estuviste allí aquella noche? ¿Cuándo lo viste por última vez? ¿Vieron tu auto en las cámaras del semáforo? ¿Ibas a verlo? ¿Qué le ha pasado a Eddie, cariño? ¿Dónde está mi hijo? Y no puedo responderlas y nunca lo haré mientras viva. A veces me cuesta responder a estas preguntas, aunque conozco las respuestas. No puedo comprender la verdad. Es demasiado para soportarlo. Podría aplastarme bajo su peso, aplastado contra una fría carretera secundaria en mitad de la noche. Desde entonces guardo una pistola en mi mesilla, por supuesto, por si acaso vuelve. Además, también me gustaría tener una salida más fácil. A veces me pregunto qué habría estado pensando mi hermano en sus últimos momentos, si sabía lo que era aceptar su destino. Me gusta pensar que para él fue rápido, como apagar una vela. Otras veces, no creo que fuera tan fácil. Imagino los gritos que oí y no puedo evitar preguntarme si era él. Quizás sintió que esa cosa le desgarraba la espalda y el estómago, le destrozaba los dientes y le arrancaba el globo ocular mientras aún tenía vida. Llegados a este punto, no me gusta seguir reflexionando. Nada bueno sale de ello. El único recuerdo de mi hermano existe ahora en las páginas de Wikipedia y en los artículos de los periódicos. Estoy seguro de que algún día se hará un documental y su nombre aparecerá en alguna parte. Puede que intenten entrevistar a mi familia, y puede que lo consigan, pero no llegarán a mí. Sea lo que sea que se llevó a mi hermano, lo que se convirtió en él, está grabado a fuego en mi memoria, y hago todo lo que está en mis manos para mantenerlo lo más alejado posible. La cuestión es que no puedo hacerlo, porque en noches como esta, oscuras y frías, con el viento golpeando contra las ventanas de mi apartamento, me visita. Siempre en la forma de mi hermano, siempre. Estoy seguro de que tiene otras formas, otras personas en las que podría transformarse, pero siempre elige a Eddie. Y a veces es bueno verlo, porque por un momento puedo fingir que es él, que me mira desde la calle, desde la ventana de mi apartamento, y me saluda con la mano. Nunca le devuelvo el saludo a pesar de mis tentaciones. El viento nunca lo despeina, nunca lo hace temblar. Me mira fijamente y yo le devuelvo la mirada. Es como un horrible juego de quién aparta la mirada antes. Es gracioso pensar en ello. Eddie y yo solíamos jugar a ese juego cuando éramos niños. Me pregunto cómo lo sabe. Me hace querer sonreír, hasta que me devuelve la sonrisa, con las mandíbulas desencajadas, la oscuridad más allá de ellas, con hileras blancas de dientes, afilados como agujas, y ojos azul claro que brillan como joyas en un cofre del tesoro. Y entonces se ríe, y ríe, y ríe, y ríe. Y recuerden que